Pensá en el mejor jugador del mundo, rápido. Incluso él comete errores, ¿no? Asume muchos riesgos, se lesiona, pierde la pelota. Después de todo, es humano como los otros 21 que están en la cancha. Pero, ¿y si no lo fuera? Si de repente las máquinas avanzaran tanto como para traer de vuelta a un Maradona o un Pelé. Sería un jugador que domine el juego y que no comete errores, pero al estar creado por una máquina no tendría esa misma mística, esa misma magia, ese sello de cada jugador. Pero ¿qué pensarías si te digo que el fútbol se está dirigiendo exactamente en ese sentido? Partamos desde esa hipótesis, si me permitís. En una era donde dominan los sistemas estructurados, la gambeta y el arte de los jugadores parece desvanecerse. Y el fútbol se siente distinto que en los 2000, ¿no? ¿Estaríamos entonces ante el fin de la gambeta? Desde que el fútbol es fútbol siempre existió ese jugador que le pasa el trapo a todos. Es más, te apuesto a que mientras decía eso, alguno de estos tipos se te pasó por la cabeza. ¿Y cómo vamos a hablar de gambeta sin hablar de Yogo Bonito? Le pido perdón a los fundamentalistas del potrero argentino, pero hoy el ejemplo va a ser con el fútbol brasileño. Porque para sacar el pasaporte de ese país te piden como mínimo requisito que la tengas atada. Brasil siempre fue conocido por su estilo de juego único y uno de sus jugadores más icónicos y reconocido es Ronaldinho. Su creatividad y personalidad en el campo eran especiales, con muchísimo estilo, siempre gambeteando, con trucos y toques. Esto combinado con su visión lo convirtieron en uno de los jugadores más queridos de su generación. Ronaldinho no solo jugaba al fútbol, el tipo bailaba con la pelota. Inspiró a toda una generación nueva de jugadores, uno de ellos siendo Neymar. Es más, cuando Neymar se unió al PSG, la ex estrella de fútbol dijo que sin duda era uno de los actores principales, uno de los ídolos de los brasileños, que nunca perdió esa audacia, ese regate y que siempre era un placer verlo jugar. La habilidad y el talento de Neymar fueron reconocidos desde joven, con mucha gente pensando que iba a ser el futuro del fútbol de Brasil. A ver, y no estaban equivocados, piensen en el prime de Neymar, era el sucesor perfecto para Ronaldinho. Volvamos en la historia y recordemos su tridente con Messi y Suárez. Su capacidad para desafiar a los defensores, crear oportunidades de la nada y entretener al público lo hicieron el favorito de muchos y la pesadilla de los oponentes. Estadísticamente hablando, los números de Ronaldinho eran impresionantes, pero los de Neymar están a otro nivel. Pero bueno, ser entretenedor y tener este estilo tiene que venir sí o sí de la mano de efectividad y buenos resultados. Es bien sabido que los 2000 fueron una época dorada para el fútbol. La cantidad de jugadores top que estaban activos era simplemente una locura. Era como si cada liga tuviese a ese jugador que en un instante te puede transformar un partido. Los uniformes sobredimensionados que usaban los jugadores, la falta de inflación en el mercado de pases donde solo los mejores tenían un precio de transferencia significativo. Volvemos a los brasileros. Ronaldinho se unió al Barça desde el PSG por apenas 32 millones. Que con eso hoy en día te compras a mi tío Pancho y una coca. O sea, compras un buen jugador pero no a la altura de lo que era Ronaldinho en ese momento. Para que te hagas la idea, a Julián Álvarez lo vendieron por 95 millones. Es más, acá te dejo una tabla de lo que valen estos tipos. La estética que tenía el fútbol de los 2000 era simplemente mágica. Los jugadores jugaban con muchísima pasión. Hoy en día, al menos que sea fútbol internacional, hay algo que le falta. ¿Te acordás cuando los jugadores simplemente pateaban desde afuera del área para ver si sorprendían al arquero? Bueno, ahora la ciencia deportiva llegó al juego y casi no lo hacen. ¿Por qué? Bueno, porque las probabilidades de que entre el tiro son realmente muy bajas, por lo que cosas así pueden desalentar a los jugadores a expresarse y a tirar desde donde les plazca. En el 2006 hubo 12 jugadores nivel Balón de Oro jugando la Copa del Mundo. Jugadores que ya lo habían ganado o que lo iban a ganar en sus carreras. Eran Cristiano Ronaldo, Messi, Ronaldo, Kaká, Modric, Ronaldinho, Michael Owen, Figo, entre otros. Vos podrías argumentar que hoy en día se están rompiendo cada vez más récords y que hay jugadores con muchísimo talento. Entonces, ¿por qué el fútbol no se siente igual? A medida que el juego evoluciona, también lo hacen sus estrategias. Pep Guardiola y el City son el mejor ejemplo de la brillantez de la táctica moderna, ganando múltiples títulos y estableciendo al Manchester City como una de las grandes fuerzas de Europa. Pero si vamos a hablar de la gambeta y de la pérdida de la expresión individual, hay que decir que con todo este éxito también viene una pérdida. El énfasis en este tipo de fútbol está en controlar el juego, también minimizar riesgos y maximizar la eficiencia. Este enfoque convirtió al Manchester City en uno de los mejores de todos los tiempos, pero aunque no lo creas, también le generó críticas. Jugadores como Jack Grealish, que son conocidos por su naturaleza y por su estilo, a veces se sienten restringidos por las demandas del sistema. El enfoque de Guardiola de maximizar la eficiencia hace que los jugadores tengan que dar pases mucho más seguros y mantener la posición, por ejemplo. Esto hace menos posible que aparezca un tipo, trate de gambetear a 3 y tirar al arco. Esto también está empezando a ser inculcado en jugadores de inferiores.
con el enfoque de las academias en desarrollar jugadores que puedan encajar en sistemas tácticos específicos. Eso puede resultar en una disminución del número de jugadores que tienen ese talento, esa creatividad, esa gambeta que definieron al juego. Mucho delantero, mucho gol, pero tampoco hablamos de la defensa. Las defensas se volvieron mucho más sofisticadas en respuesta a los avances tácticos del fútbol. No se espera que un defensor moderno solo detenga el ataque, sino que entre muchas cosas tienen que iniciar el juego y acoplarse a la táctica general del grupo. Esto lleva a líneas defensivas mucho más disciplinadas y organizadas, haciendo cada vez más difícil que un jugador creativo pueda abrirse paso. Serré puede argumentar que no hay tantos momentos de magia, de gambeta, porque los defensores están mejor entrenados para anticiparlos o para defenderlos. Todo este cambio táctico generó mucha conversación sobre a dónde está apuntando el fútbol moderno. Mucha gente se preguntaba si se estaba perdiendo esta creatividad a cambio de la efectividad y del control. Pero parece que si los jugadores son realmente buenos, no es tan así eso de que se pierde el fútbol. Unos neurólogos japoneses se pusieron a investigar la creatividad en atletas de alto nivel. Usando imágenes de resonancia magnética, su estudio sobre Neymar reveló que su cerebro opera casi en piloto automático cuando juega, usando un 10% menos de su función cerebral a diferencia de los jugadores amateurs. En bruto, que Neymar podía realizar cosas más difíciles con un menor esfuerzo. El estudio también menciona que la genética podría ser un factor, aumentada también por la cantidad de entrenamiento que estos tipos tienen encima. Cuando los jugadores naturalmente creativos como Neymar son capaces de hacer acciones sin pensar demasiado, podría sugerir que estas tácticas que les imponen los DTs los limitan en vez de ayudarlos. Como que si darles más instrucciones y menos libertad les jugara en contra. Pero no es todo malo, estos cambios en tácticas hizo que aparezcan jugadores como Mohamed Salah, que son buenos jugadores, pero por su efectividad. Salah, desde que se unió al Liverpool, fue una máquina de goles. Pero el estilo de juego de Salah es más directo, sin preocuparse por el producto, o sea, la gambeta, los trucos, el estilo, sino en el resultado final, los goles. Y es un enfoque que ha dado sus frutos. Este tipo registró temporadas con un montón de goles y de efectividad. Igual a mí en lo personal no me gusta pensar que todo es tan blanco y negro, gambeta o táctica, sino que sí hay un balance. Algunos equipos y jugadores sí lograron encontrar este equilibrio entre creatividad individual y disciplina táctica. En el Real Madrid, Carlos Ancelotti permite a jugadores como Vini Jr. expresarse. El estilo y la gestión de Ancelotti, muy bosteramente hablando, da una táctica sólida de juego, pero le permite a los jugadores más creativos ser. Vinicius Jr. me parece justo un muy buen ejemplo de alguien que prosperó bajo la táctica de su DT, combinando su estilo y habilidades técnicas con la conciencia táctica, obvio. Su velocidad y capacidad para desafiar a los defensores lo vuelven una amenaza constante en el último tercio de la cancha. Y me voy a volver a agarrar de Guardiola, porque si bien es conocido por sus sistemas rígidos, tiene jugadores como Phil Foden o Bernardo Silva, que aún le producen estos momentos de brillantez dentro de la estructura. Entonces, ¿qué depara para el futuro del fútbol? ¿Veremos un resurgimiento de la libertad creativa o continuarán dominando los sistemas tácticos? La respuesta probablemente radica en un enfoque híbrido, porque creo yo que el debate entre gambeta y táctica es mucho más difícil que elegir uno por sobre el otro. Que si bien el fútbol de los 2000 tenía su cosita, tenía su estilo, el fútbol moderno de hoy es muy entretenido de ver. Además, el fútbol sigue siendo prometedor con chicos jóvenes como Lamine Yamal o Garnacho. Estos chicos, quieras o no, están siendo los entretenedores, ofrecen este estilo individual adaptándose al fútbol de hoy en día. Así que creería yo que la respuesta es un balance. No me gusta concluir con que la respuesta no es ni uno ni otro. Pero bueno, mi nombre es Pacho Zubiri y te veo la semana que viene.